Buenas tardes, Dios te bendiga. Quería darte la bienvenida a nuestra nueva reunión donde vamos a estar adorando al Señor y escuchando palabra de Dios para nuestras vidas. Quería compartir con ustedes en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Te invito a que luego tú puedas leerlo en tu hogar, todo el capítulo entero. Yo solamente voy a leer el 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En este capítulo podemos ver dos personajes. Por un lado lo tenemos a Cornelio, que era un centurión romano y gentil. Y por otro lado lo tenemos a Pedro, que era un discípulo de Jesús y que él era judío. En este capítulo ambos tienen visiones. Por un lado Cornelio tiene la visión de que le habla un ángel y le dice que tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Le da las instrucciones, si ustedes leen, que vaya en busca de Pedro, porque él era el que le iba a enseñar acerca de la palabra de Dios, a conocer más de Dios. En el segundo caso, la visión de Pedro, él estaba orando y tuvo hambre, quiso comer mientras estaba preparando algo, dice su palabra, que le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que ataba las cuatro puntas y era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo ante la visión, no entendía lo que significaba, lo que quería decirle, llegan los criados de Cornelio a comentarle que ellos venían a hablar con él porque querían que vaya a visitarlo a Cornelio. Y le cuentan que él tuvo le dicen que Cornelio es un varón justo y temeroso de Dios y de buen testimonio ante la nación judía, y que un ángel le había dado las instrucciones para que ellos vayan a buscarlo, para que él pueda hablarles sobre él. Hay un diálogo entre Cornelio y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, se encuentra con que eran todos gentiles. Estaba la familia de Cornelio. Entonces dice en el versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, estaba prohibido, no se podía hacer eso en ese tiempo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común inmundo. Ahí Pedro entiende la visión que le había dado el Señor. Luego hay una conversación entre ellos. Pedro empieza a predicarles, a contarle todo lo vivido con Jesús, todo lo sobrenatural que había vivido con él, contándole todo, ¿no? Todo lo que había pasado junto al Maestro. Mientras Pedro dice su palabra, que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Y el Señor derramó de su espíritu en ese lugar. Que ellos creían que la palabra de Dios solamente era para los judíos, pero ahí el Señor le mostró que no era así, que la palabra de Dios iba a ser para todos. Yo quería hacer énfasis en cómo el Señor preparó primeramente el corazón de Pedro, porque si hubiese sido por él antes de la visión, él no hubiese ido a predicarle a Cornelio ni le hubiese ido a hablar de Dios. Pero el Señor preparó el corazón de Pedro, y a su vez el corazón
de Cornelio estaba dispuesto a recibir, porque él quería conocer más de Dios. Él quería saber más de él. Cuando el predicador prepara el mensaje, guiado por Dios, él es preparado por Dios para dar un mensaje. Y está el que lo recibe, que está con un corazón dispuesto a recibir. Uno puede experimentar lo sobrenatural de Dios, donde Dios transforma nuestras vidas, donde Dios nos fortalece y donde podemos experimentar milagros y prodigios. En esta tarde yo te aliento a que en cada reunión que tengamos, en cada reunión, en cada vivo que podamos ver, que preparemos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y poder experimentar lo que experimentaron en ese tiempo. Que Dios te bendiga. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron y me hiciste un nuevo ser. Entre tantos temas que venimos tratando, entre tantos temas que muchas veces nuestros hermanos nos consultan, nos preguntan, hasta nos produce inquietud saber sobre cuestiones que tienen que ver con las maldiciones. Ahí donde estás, tal vez te estás preguntando lo mismo, ¿qué es eso de las maldiciones? ¿Cómo puede ser que las maldiciones se hereden? ¿Cómo puede ser que las maldiciones pasen de una generación a otra? ¿Cómo puede ser? Tengo que tener cuidado de los trabajos, tengo que tener cuidado de la maldad, algún trabajo inmundo, algún trabajo de umbanda, algo que hicieron en mi hogar nos está perjudicando. Y son preguntas que son de moneda corriente, porque vivimos en un mundo donde la maldad está aumentando cada día más. En el área que sea, en las edades que sean, vemos cómo la oscuridad quiere aumentar. Por eso es importante que más aumente la luz de Cristo. La iglesia, nosotros, los hijos del Señor, los hijos de Dios, los que tenemos que ser luz en medio de tantas tinieblas. Pero vamos a meternos en este tema de maldiciones. Quiero que busques en tu Biblia. Aquellos que no tienen Biblia, escuchen porque yo lo voy a leer, pero que todos podamos ver lo que dice la Biblia acerca de estas cosas. El libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9 y versículo 10, dice así la palabra del Señor. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y escuche bien, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Versículo que muchas veces se malinterpreta y pensamos que Dios quiere castigar a nuestros hijos por nuestros pecados, que nosotros somos castigados por el pecado de nuestros padres, que nuestros padres fueron castigados por el pecado de nuestros abuelos y así sucesivamente. Se interpreta mal la Biblia, se interpretan mal estos versículos, que hasta parece que fuera contradictorio lo que dice de un versículo a otro. Primero dice que Dios visitará las generaciones y la maldad de los padres sobre los hijos, pero después dice que va a tener misericordia. Quiero decirte que en primer lugar tenemos que entender algo. En estos versículos habla de dos grupos. No está generalizando, sino que está mencionando a dos grupos. En primer lugar, los que lo aborrecen. Y en segundo lugar, los que aman al Señor y guardan sus mandamientos. Ahí es donde nos tenemos que posicionar, ahí es donde tenemos que empezar a ver de qué se trata esto de las maldiciones. Por un lado, hay personas que aborrecen al Señor, que vienen de las generaciones pasadas, que vienen de nuestro pasado, que vienen hace miles de años aborreciendo a Dios, y las maldiciones van pasando de generaciones en generaciones. Pero por otro lado están los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Qué bueno que podamos empezar a entender cómo son las cosas según la palabra de Dios. Quiero decirte, en segundo lugar, de qué se tratan esas maldiciones. No tenía que ver con otra cosa más que con costumbres. La Biblia menciona que en los actos familiares, aquellos que aborrecían a Dios, aquellos que hacían maldades, hacían partícipes también a sus hijos. Y los hijos crecían mirando esas costumbres paganas, mirando esas cosas que iban en contra de Dios. Y se iba naturalizando todo eso de tal manera que cuando ellos crecían, también lo ejercían y también hacían parte a sus hijos. Por eso esas costumbres, por eso esas maldiciones iban pasando de generación en generación, por una cuestión de prácticas, por una cuestión de costumbres. No era por otra cosa más que por eso. Era fácil de trasladarlo de generación en generación, porque todos lo veían como algo natural. Si nosotros pudiéramos pasar todo esto a este tiempo, también nos daríamos cuenta que no solamente en actos religiosos se trasladan maldiciones, sino que también en cuestiones cotidianas que tienen que ver con malas costumbres. No, yo soy una persona violenta porque mi familia es violenta, porque siempre fuimos violentos y esa es la manera de manejarnos. Se naturalizó algo que pasa del padre al hijo, al nieto. No solamente eso, sino cuestiones que tienen que ver con adicciones, cuestiones que tienen que ver con costumbres que dañan el cuerpo. No, mi papá era un alcohólico, entonces ¿sabes qué? Yo soy un alcohólico, pero porque mi papá lo fue. No, sino porque crecí mirando que era algo natural. Tomar hasta no poder más, volverse alcohólico era algo natural. Entonces también yo lo tomé como algo normal y lo empecé a desarrollar. Maldiciones que pasaban de generaciones en generaciones, pero que nada tienen que ver con un castigo de Dios. Y vamos a seguir avanzando. Mira, yo quiero decirte que todas las maldiciones que vienen, que todas las maldiciones que pueden hablarse de que ya estaban en tus abuelos, que ya estaban en tus tatarabuelos, que ya estaban en familiares que ni conocían, no tenían que ver con un castigo de Dios, sino que eran el producto de una naturaleza pecaminosa. De una naturaleza que quiere pecar todo el tiempo. Cuando entró el pecado allí en el principio, allí en Génesis, toda la humanidad tuvo la naturaleza pecaminosa.
porque el pecado había entrado en nuestras vidas, porque el pecado había entrado en la humanidad y era necesario que alguien venga a cortar con todo eso, pero esa naturaleza estaba en la humanidad instalada. Entonces las personas por naturaleza quieren pecar. Si no, miramos a los niños muchas veces cuando uno le dice no hagas esto y a los 2 segundos ellos lo están haciendo. Quieren experimentar lo que no está permitido, lo que no está bien. Así nos pasa a nosotros muchas veces y por eso las maldiciones de las que estamos hablando se pasaban de una familia a otra, de una generación a otra. Pero todo eso tiene un final. Todo eso tiene un fin y ese fin es Cristo Jesús. No hay otro método, no hay otro camino, no hay otra opción más que Cristo. Si querés cortar con las maldiciones, quiero decirte algo a vos que estás escuchando este video. No tenés que ir a un brujo, no tenés que ir a un hechicero, no tenés que ir a que hagan un trabajo más del trabajo que te hicieron a vos. No tenés que ir a nadie humanamente que pueda ayudarte a cortar con esas maldiciones. Lo que tenés que hacer es recibir a Cristo en tu corazón, recibir a Cristo en tu hogar, recibir a Cristo en tu familia. En Cristo todas estas cosas se cortan. Y te voy a explicar por qué. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que el Señor nos transforma en una nueva criatura. Somos una nueva criatura. Somos seres que tenemos una nueva naturaleza. También el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 14 habla de la maravilla que hizo el Señor allí en la cruz. Dice que el Señor nos liberó, que el Señor nos perdonó, que el Señor nos dio una nueva vida. Y también dice el versículo 14 que en la cruz se terminó todo decreto que nos era contrario, todos los derechos que el enemigo tenía sobre nuestras vidas. A causa del pecado, fueron cortados, fueron anulados en la cruz de Cristo, cuando Cristo vino a pagar por nuestros pecados para que seamos libres. Porque el diablo tenía derecho sobre las personas a causa del pecado. Y aquellos que aún no reconocen a Cristo como su Salvador, como su Señor, viven bajo esos decretos diabólicos. Por eso pasan las cosas malas que pasan. Pero no es una cuestión que no tiene solución, que no tiene salida. Sí la tiene y tiene un nombre que es por sobre todo nombre, Cristo Jesús. Qué maravilloso que aún nosotros, todos, podemos mirar atrás y decir de cuánto nos libró el Señor. De cuánto nos sacó el Señor, cómo este Dios maravilloso tuvo misericordia de ver nuestras vidas para hacernos una nueva criatura, una nueva naturaleza que ya no quiere pecar, una nueva naturaleza que quiere empezar a hacer las cosas bien. Pero es ahí donde entiendo recién que las maldiciones no es una cuestión de herencia. Que las maldiciones no tienen que ver con el pasado que vos tuviste y ahora todo viene sobre tu vida. Que las maldiciones no tienen que ver con echarle la culpa, no, fue culpa de mis padres, fue culpa de mis abuelos. Desde el principio, el echarle la culpa a otro fue lo más fácil. Pero es tiempo de hacernos cargo y es tiempo de entender que esas maldiciones se pueden cortar hoy mismo. Que no tiene que ver con el otro, tiene que ver con vos y tiene que ver conmigo. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Las maldiciones no es algo genético, no lo llevamos en la sangre. Ay, me tocó ser hijo de un payumbanda, entonces en la sangre llevo eso, voy a ser un payumbanda. No, en Cristo Jesús puedes ser una nueva criatura. Aún de las peores tinieblas Dios puede librarte. Aún de los peores vicios Dios puede librarte. Aún de los peores rincones de la vida Dios puede librarte. Solamente Dios, solamente Cristo, solamente Jesús.
Las maldiciones no es una cuestión que ya nos invaden la vida y van a afectar todo el futuro, no. Hoy puedes tomar decisiones que marquen un antes y un después. Que marquen un antes y un después. Que anulen todos esos pensamientos que venían sobre tu vida durante años de pensar que las maldiciones aún seguían existiendo en tu hogar y que no había solución. Todo tiene solución en Cristo Jesús. Pero si empezamos a ver esto de las maldiciones y decimos que no es por herencia, que no es genético, que no es algo que no tiene solución, ¿qué es? ¿Qué es? Y ahí es donde vamos a ver lo que dice la Biblia. El libro de Ezequiel, versículo 18, capítulo 4, dice que van a morir aquellos que pecaron. Dice el Señor, porque en Israel se hablaba de malinterpretar todo esto y de que como los padres pecaban, sobre los hijos iban a caer las consecuencias. Pero dice el libro de Ezequiel 18:4, el libro de Deuteronomio 24:16, que eso no es así. Todas las almas son mías, dice el Señor. Todas las almas van a vivir, pero aquellas que pecaren van a morir. ¿Y qué es esto? ¿Cómo puede ser que hay almas que van a vivir, pero otras van a morir? ¿Cómo puede ser que hay almas que viven bajo maldiciones de generaciones y generaciones y otras que pueden ser libres? Todo es a causa del pecado. Todo tiene que ver con el pecado. Por eso te decía al principio que hay un grupo que son los que aborrecen a Dios, los que viven en pecado, los que practican el pecado, pero hay otros que viven bajo la misericordia del Señor. Y son los que buscan día a día en su nueva naturaleza no pecar más. Pero la causa del pecado es muerte. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. No hay otra opción. No hay otra opción. Por eso, si no se termina en esta generación todas las maldiciones, los que vienen atrás van a morir. Si vos no sos la generación que se posiciona en Cristo, si no sos la generación que se posiciona en una nueva criatura, si no sos la generación que entiende que puede tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús, los que vengan atrás, sí, van a morir porque van a seguir con las mismas costumbres, porque van a seguir con una vida sin Dios como la que vos llevás, porque van a seguir tomándote de ejemplo a vos que sos el padre, que sos la madre. Pero si sos la generación que entiende que en Cristo las cosas pueden ser diferentes, todas esas maldiciones se cortan en el nombre de Jesús. Quiero avanzar un poco más, porque te estoy hablando de ser una nueva criatura. Te estoy hablando de tener una nueva naturaleza. Te estoy hablando de ser una persona diferente y todo esto es maravilloso. Pero si en vez de ser una afirmación le pusiéramos un signo de pregunta. Y esto tiene que ver con los hermanos de la iglesia. Y esto tiene que ver con la iglesia universal de Cristo. Y esto tiene que ver con los cristianos. Si le pusiéramos un signo de pregunta. Y en vez de decir somos una nueva criatura, lo diríamos de esta manera. ¿Somos una nueva criatura? Porque una nueva criatura tiene una naturaleza que ya no quiere pecar. Pero tal vez hace 20 años que vas a la iglesia y seguís pecando. Y seguís queriendo pecar. Y seguís practicando el pecado. Tal vez hace años que vamos a la iglesia y seguimos cometiendo los mismos errores y no aprendimos. Y tomaste la misma mala decisión hace 15 años y la volviste a tomar hace 5 años y la volviste a tomar recién. La misma mala decisión la venís siguiendo y siguiendo y siguiendo por no entender lo que la Biblia nos enseña. Una nueva criatura aprende. Una nueva criatura no tiene miedo de meterse en el desierto porque es el lugar donde Dios va a tratar con nosotros. Pero cuando lo atravesamos, cuando pasamos al otro lado, ya no queremos volver atrás, ya no queremos volver a vivir lo que hemos vivido. Entonces, que esto se transforme en una pregunta es algo tremendo. Si somos realmente una nueva criatura. El libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice el Señor, si alguien quiere seguirme,
Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Negarnos a nosotros mismos. Una nueva criatura constantemente se tiene que negar a sí mismo, porque el sí mismo, el yo, la carne va a ir en contra del Señor. Pero la nueva naturaleza va a estar queriendo hacer lo que Dios quiere hacer, porque nuestra mente va a ser una mente de Cristo. Pero si no nos negamos a nosotros mismos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si hace años que asistimos a una iglesia, pero no nos negamos a nosotros mismos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos para que aprendan? Si esto nosotros nos preguntamos, sería algo que nos lleve a analizar muchas cosas en nuestra relación con Dios. Y si Dios lo permite es porque Dios nos está dando la oportunidad, antes de que Él venga a buscarnos, de que podamos ver cómo estamos. Decía Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, mas yo no vivo más Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, Cristo vive en vos. Pero ¿qué pasa cuando vemos a alguien y decimos, Cristo vive en él? Sigue teniendo un mal testimonio, sigue hablando mal, sigue blasfemando, sigue teniendo malas costumbres. Cristo vive en él, Cristo vive en nosotros. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve? ¿Realmente hacemos lo que hace una persona con una nueva naturaleza en la cual Cristo vive? ¿O seguimos teniendo las mismas costumbres que se transforman en maldiciones que pasan de generaciones en generaciones? Esto nos tiene que hacer reflexionar. La palabra de Dios nos tiene que hacer ver cuál es nuestra verdadera realidad interior. La palabra de Dios es la que nos tiene que exponer y ver realmente cómo estamos para reconocernos, para que el Espíritu Santo actúe convenciéndonos de pecado. Pero si no me niego a sí mismo, a mí mismo, si no soy una nueva criatura, si no tengo una nueva naturaleza, no lo voy a poder hacer. Y no te estoy diciendo que seas perfecto, lo que te estoy diciendo es que reconozca que necesitas de Cristo. El salmista en Salmo capítulo 32, versículo 5 dice, Señor, yo te expuse todos mis pecados. No te negué nada, no te oculté nada. Yo tal cual me puse delante tuyo y tú me perdonaste. Porque el perdón de Dios, por supuesto, va a venir sobre tu vida. Si reconoces que sos alguien que necesita a Cristo, si reconoces que sos un pecador, si reconoces que te equivocaste, si reconoces que no tenés una nueva naturaleza, si reconoces que esas maldiciones se transformaron en una costumbre en tu vida también, si reconoces todo eso, aquel que vino a salvar a la humanidad, aquel que vino a libertar a la humanidad, aquel que nos vino a dar una nueva vida, Jesús, puede perdonarnos. Si nosotros empezamos a ver todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que durante años pensamos que las maldiciones no tenían solución y todos nuestros problemas eran consecuencias del pasado. Esto no se trata del pasado, esto se trata del presente, de la decisión que tomes hoy, de entender que necesitas a Dios para que las cosas no sean iguales. Filipenses capítulo 2, versículos 13. Dicen, Dios está el querer sobre vosotros y el hacer. Solamente en Dios. Alguien puede decir, no, yo no puedo más con este vicio. No puedo más con esta costumbre. Soy débil, no puedo. ¿Y qué hay del poder de Dios? ¿Y qué hay del poder transformador de Dios? ¿Y qué hay de la obra maravillosa de Dios en una nueva criatura? En alguien que tiene una nueva naturaleza. El querer viene de Dios. Que vos quieras hacer las cosas bien, viene de Dios. Que vos hagas las cosas bien, viene de Dios. No es por tus capacidades, es por tu fe, es por creer en Cristo Jesús. Es por creer en el poder de Dios. Solamente en Él.
Ahora, si nosotros no queremos hacer el bien, si nosotros no queremos dejar nuestro pecado, si a nosotros nos gusta vivir practicando el mismo pecado siempre, quiero decirte que lamentablemente no somos una nueva criatura, que no tenemos una naturaleza diferente. Seguimos siendo los mismos. Y las maldiciones se van a seguir trasladando de generaciones en generaciones sobre tu familia si seguís de la misma manera. Este tiempo fue un tiempo muy especial. Este tiempo, estos meses, donde todos lo denominaron el tiempo del aislamiento, para los hijos de Dios fue un tiempo de intimidad. Para los hijos de Dios fue un tiempo especial con Dios. Porque una nueva naturaleza te hace no depender de un culto, te hace no depender de la asistencia de personas para poder congregar todos juntos, y esa es la manera en donde puedo adorar a Dios. Una nueva naturaleza te dice, aunque estés solo, aunque estés en tu casa, aunque no puedas salir, aunque estés aislado, mi relación con Dios no va a cambiar, mi adoración con Dios no va a cambiar, porque no es una cuestión de costumbres, es una cuestión de amor, de pasión por aquel que me dio una nueva vida. Es una cuestión de necesidad de Dios en nosotros. Nosotros no estamos para vivir de costumbres. Estos fueron meses donde Dios nos pateó la adoración tradicional, los cultos tradicionales, las costumbres tradicionales. Dios dijo, yo los voy a sacar del medio porque necesito que la iglesia tenga intimidad verdadera conmigo. Entonces, yo entiendo que el ser una nueva criatura no me va a dejar limitar mi adoración a Dios porque la iglesia esté cerrada. Al contrario, mi intimidad va a crecer cada día más. Pero este fue un tiempo también para que muchos se dediquen a cuestiones materiales, para que muchos se dediquen a cuestiones de la carne, para que muchos se dediquen a volver al pecado, para que muchos se dediquen a beneficios que tienen que ver con la tierra y no con lo eterno, para que muchos se aíslen pero del Señor, para que muchos se oculten del Señor, para que muchos nieguen al Señor. Y ahí es donde se revela realmente quién es una nueva criatura y quién no. Ahí es donde se revela quiénes son los que van a seguir siendo puentes para que las maldiciones se trasladen de generaciones en generaciones, o quiénes son aquellos que se posicionan en Cristo para decir, yo no quiero más, yo quiero tener una nueva vida. Cierro con esto. Tener una nueva naturaleza y entender que en Cristo se pueden eliminar todas esas maldiciones. Nos va a hacer entender también que no somos perfectos, pero que en el Señor tenemos la victoria asegurada. El libro de Romanos, el capítulo 8, desde el versículo 35 en adelante, habla de angustia, de tribulación, de cosas con las que tenemos que luchar todos los días, pero también nos dice que en el Señor somos más que vencedores. Así que la clave no está más ni menos que en Cristo Jesús. Por otro lado, quiero hablarte de la santificación que te da la nueva naturaleza, el entender que tenemos que ser santificados por el Señor, el entender que eso es progresivo, que no vamos a ser perfectos ya mismo, sino cuando venga el Señor a buscarnos a la iglesia. Pero durante este tiempo, durante este periodo en la tierra, esa santificación progresiva va a ir avanzando. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice el versículo 23 y 24, que el Dios de paz nos santifica por completo. Por completo. ¿Y por qué es importante esto? Porque entender que somos una nueva criatura nos hace entender que la santificación tiene que ser completo. No importa si yo me he visto bien, no importa si ejerzo las costumbres de iglesia, no importa si hago lo que todo el mundo hace, pongo una ofrenda, no importa todas esas cuestiones si mi lengua habla maldición, si mi lengua habla murmuración. No importa cómo yo me vista, si en mi interior no tengo relación con Dios, no tengo intimidad con Dios. Entonces, la santificación es completa. Por último, no depende de tu pasado, no depende de mi pasado.
Las maldiciones no son responsabilidad del pasado, sino responsabilidad de la decisión que vos tomes hoy. No podemos vivir en lo que quedó atrás. Hay una frase muy conocida que la escuché y me gustó mucho. Dice que en el mismo agua un huevo se pone duro y la papa se ablanda. Porque no depende del agua, sino de lo que vos sos. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que entender. Por último, quiero hablarte de 2 versículos que la Biblia menciona. Juan capítulo 3, versículo 3, dice que el Señor dijo que necesitamos un nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 9, quiero leerte esto y terminar. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa? Que un nuevo nacimiento va a impedir que practiques el pecado porque Dios está en vos. Qué bueno entender esto, y quiero hacer una oración final porque después vamos a hablar del nuevo nacimiento, pero quiero orar con vos ahí del otro lado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque por tu palabra podemos entender que todas las maldiciones se pueden cortar en Cristo Jesús. Señor, oramos por todas aquellas personas que durante años vinieron sufriendo, pensando que estaban destinadas a vivir bajo estas maldiciones, pero que hoy las vendas espirituales están cayendo y a través de tu palabra, a través de la Biblia, entendemos que tenemos una nueva oportunidad. Señor, oramos para ser personas sensibles a tu Espíritu Santo, que esta nueva naturaleza nos transforme en personas sensibles a tu Espíritu Santo, para ser guiados, para ser ministrados, para entender, Señor, cuál es el camino que debemos tomar. Señor, oramos por todas las familias de la iglesia, para que en este tiempo todos podamos, Señor, reforzar nuestra relación con vos. Y si hay alguien que tal vez esté diciendo ahí del otro lado, yo estoy dudando si soy o no una nueva criatura, en el nombre de Jesús, dale la oportunidad, Señor, que el Espíritu Santo pueda convencerlo de pecado, Señor, que se pueda arrepentir y que tu perdón, Señor, y tu bendición sea derramado sobre aquel, Señor, sobre aquella persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Cristo,
sido y siempre serás Cristo. Cristo. Damos gracias a Dios por su palabra y te invito a que nos sigas a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Dios te bendiga.